Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Nuevamente estamos en la semana de capacitación, educación continua, en esta oportunidad con el doctor Juan Rodrigo Tuesta Nole. Siempre tiene el gusto de estar con nosotros acompañándonos para compartir sus conocimientos, sus experiencias sobre el manejo de pacientes en el adulto mayor. Él es especialista en medicina geriátrica. Y hoy tiene un tema sobre insuficiencia vascular en el adulto mayor, una población bastante susceptible. Sabemos las úlceras por decúbito puede ser quizás una de las complicaciones. Hoy vamos a escuchar de qué se trata exactamente, qué podemos nosotros como profesionales también de la salud contribuir a la mejora o a la prevención de ello. Bien, doctor, muy buenas tardes. Gracias nuevamente por estar con nosotros, y así que le damos el espacio para que usted pueda hacer la exposición, y pues siempre bienvenido a nuestro espacio académico. Muchas gracias. Dar la bienvenida a todos los que están ahí conectados vía su celular o su laptop o computadora en casa. Es un tema muy importante hablar sobre la enfermedad vascular periférica o insuficiencia vascular periférica. ¿Por qué? Porque esto vamos a ver que puede llevar a la pérdida de la funcionalidad en el adulto mayor. ¿Puedo sacar? Sí. Como ya les dije, también se le conoce como enfermedad arterial periférica con las iniciales EAP. Aquí vamos a ver que va a haber una disminución de la luz del vaso arterial. Por lo tanto, vamos a ver que va a haber una disminución que va a ser lenta y progresiva del flujo sanguíneo en las arterias. ¿Y esto a qué se va a deber? A la aterosclerosis sistémica. ¿Qué significa esto? Aterosclerosis sistémica significa que tienes placas de grasa en todas tus arterias. Pero en esta enfermedad que vamos a hablar vamos a excluir tanto los vasos que están en el corazón y los que están en el cerebro. Siguiente. Vamos a ver que va a afectar a pacientes mayores de 70 años, va a ser muy prevalente en personas, en este tipo de población, hasta un 20%. Vamos a ver que esta enfermedad vascular periférica va a coexistir con otras que están en otras localizaciones. Vamos a ver que también tiene un riesgo elevado de relacionarse con problemas cardíacos, como por ejemplo infartos al corazón, ictus o isquemias cerebrales, o también esto puede ocasionar una muerte de origen cardiovascular. Sigue. Vamos a ver que la incidencia ya va a ir aumentando progresivamente de acuerdo a la presentación. Vamos a ver que hay una claudicación intermitente, una isquemia crítica y aguda, pero la más frecuente ya es la isquemia crítica. Vamos a ver, siguiente, que a los 5 años de presentar esta enfermedad en pacientes que no presentan ningún síntoma, van a desarrollar una isquemia crítica. Esto va a venir a ser el 5% de los pacientes con esta enfermedad. Vamos a ver también que el 4% de estos tipos de pacientes que tienen esta enfermedad van a requerir alguna amputación en el miembro afectado. Siguiente. ¿Cuál es el causante de esta patología? Como ya les dije, la enfermedad aterosclerótica. ¿Qué significa eso? Que va a presentarse placas de grasa a nivel de las arterias, y esto va a ser algo difuso, algo progresivo y de distribución variable. Eso quiere decir que puede afectar en cualquier parte de nuestro cuerpo, pero más que todo en miembros inferiores, piernas, pie, dedo de pie. La etiología es desconocida, pero cabe recalcar algo.
Hay una teoría la cual dice que hay una inflamación. ¿Por qué motivo? Por la acumulación de placas de grasa a nivel de nuestras arterias. Siguiente. Los factores de riesgo son dos. Uno de ellos son los factores de riesgo bien documentados, como por ejemplo el tabaquismo. Eso significa que están fumando. Pacientes que sufren de diabetes mellitus, pacientes que son hombres que tienen una edad avanzada, por ejemplo, mayores de 85 años, pacientes que sufren de elevación de colesterol, triglicéridos o también disminución del colesterol HDL, que es el colesterol bueno. Vamos a ver también en personas que sufren de presión alta o hipertensión arterial y también vamos a ver factores de riesgos emergentes. Aquí ya está integrada lo que es la parte genética, vamos a ver la parte de inflamación sistémica en nuestro organismo. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el pronóstico? Vamos a ver que al tener esta enfermedad, arteriosclerosis generalizada, vamos a ver que los eventos cardiovasculares pueden ocasionar la muerte o no, o complicaciones en sí. Todo va a depender de la localización de la cual se presenta esto. Siguiente. ¿Cuál es la clasificación? Vamos a ver que nos vamos a ubicar en los miembros inferiores. Aquí vamos a ver que puede ser una isquemia aguda, ya en forma brusca, o crónica conforme va pasando el tiempo. En primer lugar, isquemia crónica. Aquí va a ser todo resultado de la aterosclerosis generalizada, placas de grasa en nuestras arterias. Y aquí va a haber una clasificación muy importante, la clasificación de Leriche-Fontaine. Aquí vamos a ver que eso nos sirve para ver el pronóstico y el tratamiento que vamos a tener con nuestro paciente. Y también vamos a ver que tiene mal pronóstico las isquemias crónicas de claudicación intermitente que están en grado 2 y las isquemias críticas que están ubicados en grado 3 y 4, que al siguiente vamos a ver el cuadrito. Aquí tenemos el cuadro que les mencionaba. Grado 1 no presenta ninguna molestia, pero ya vamos a ver que conforme va pasando los grados, ya esto se va volviendo más crítico. Y cuando está en grado 3 o 4, puede haber una amenaza de pérdida de la extremidad. Ahí hay que tener bastante cuidado. Siguiente. Segundo, isquemia aguda. Aquí es algo súbito donde vamos a tener bloqueo de la irrigación sanguínea. Esto significa una urgencia. Llevarlo a emergencia sí o sí cuando el paciente tiene dolor intenso en miembros, más que todo en piernas, palidez, ven su piel más pálida que la otra pierna o de otros dedos, frialdad, que no pueda movilizar y que no haya un pulso en dicha extremidad o en dicha localización. Por lo tanto, recalco, cuando presentan esto en forma súbita, tienen que llevarlo de emergencia. Siguiente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Mayormente, cualquiera de nosotros puede tener ateromas en nuestro organismo. ¿Ya? No vamos a sentir ninguna molestia, pero hay que alarmarnos cuando ya hay ausencia de pulso. Después viene la fase sintomática. ¿Qué significa? Tener dolor. Aquí vamos a ver que la persona va a tener en forma intermitente una claudicación. ¿Qué significa eso? Dolor en las piernas. Y esto también puede verse en el reposo. Cuando ya nosotros vemos que nuestro paciente o la persona está en estadio 2B o más que esto, con la clasificación que les mencioné, hay que derivarlos al especialista. ¿A dónde? A cirugía vascular. Pero
En caso no tengamos en nuestro hospital, el que tiene que verlo es cirugía general. Ellos ya van a determinar si es que necesita ser transferido o no a un nosocomio de mayor resolución. Siguiente. Aquí tenemos la clasificación otra vez, pero vamos a ver de acuerdo a la distancia que puede caminar nuestro paciente. Por ejemplo, en estadio 2, vamos a ver el 2A y el 2B, leve, moderado y grave, respectivamente. Aquí vamos a ver que en grado 2A ya va a poder caminar más de 150 metros, ¿ya? Pero ya en el grado B vamos a ver esto que va a ir disminuyendo. Grado 4, vamos a ver que ya van a existir las lesiones en nuestro cuerpo, como por ejemplo, las úlceras isquémicas y la gangrena. ¿Qué significa la gangrena? Cuando ya se pone negro nuestro dedito o alguna parte de nuestras extremidades. Siguiente. La fase isquémica crítica. Aquí ya existe el dolor en reposo. Como ya les dije, existe la úlcera isquémica que tiene bordes irregulares y también puede verse la gangrena, que ya es el cambio de la coloración de nuestros deditos mayormente. Y esto se va a exacerbar cuando existe el frío. Siguiente. La isquemia aguda, como les dije, algo súbito, el dolor va a ser cada vez más constante, más difuso, pero siempre va a ser distal a la lesión. Vamos a ver que ya va a existir frialdad, palidez y adormecimiento en la parte afectada. Aquí podemos ver que ya existe la ausencia de los pulsos distales en arterias. También vamos a ver que va a haber pérdida tisular. Aquí ocurren los cambios o signos tardíos, como por ejemplo, ya no va a sentir dicha parte afectada, o va a haber disminución de esa parte afectada, no va a poder movilizar, contractura muscular, se va a poner más rígido esa zona, va a cambiar de coloración, produciendo una cianosis, va a ser más morada, flictemas, que significa unas ampollas, se va a aumentar el volumen de dicha parte y puede ocasionar gangrena. Siguiente, por favor. Tenemos que ver que nuestro paciente adulto mayor geriátrico presenta un montón de patologías que pueden coexistir entre ellos. Como por ejemplo, podemos ver a un adulto mayor que tiene hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, entre otros. Y esto va a hacer que exacerbe el dolor en nuestro paciente. Como por ejemplo, estas enfermedades, la anemia, policitemia. ¿Qué significa esto? La hemoglobina muy elevada y eso significa que la sangre se va a volver más espesa. Problemas en el corazón, como por ejemplo, falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, que es lo mismo, arritmias, enfermedades pulmonares crónicas. Y esto es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitamos detectar y tratar para que no exacerbe el dolor en nuestros pacientes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Muy importante. Primero, hacer una adecuada anamnesis, o sea, preguntar cómo es la característica del dolor que tiene nuestro paciente, cuánto tiempo tiene esta molestia y los cambios que van a ir viendo progresivamente. Es importante la valoración geriátrica integral. ¿Por qué motivo? Porque necesitamos evaluar al paciente en forma integral. No solamente fijarnos en la enfermedad, tenemos que fijarnos también en la funcionalidad, que es muy importante. ¿Qué significa la funcionalidad? Es que el adulto mayor pueda hacer sus actividades de la vida diaria ya por sí solo, tanto básicas como instrumentales. Eso quiere decir, más detallado, ya que puede hacer por sí solo sus cosas que hace habitualmente. Por eso es importante la VGI, Valoración Geriátrica Integral. Aparte de eso, vamos a tener que
Vamos a ubicarnos en los síndromes geriátricos, en la parte nutricional, en la parte social y en otras patologías que son muy frecuentes en nuestros pacientes adultos mayores. Siguiente, por favor. Al examen físico tenemos que ver estas úlceras, las úlceras isquémicas. Como les dije, mayormente se va a presentar en los extremos de los dedos o en los espacios interdigitales. Esto también se conoce como úlceras en beso. Aquí vamos a ver que va a haber zonas enrojecidas y van a ubicarse mayormente en los puntos de presión del pie. Va a tener una característica de bordes irregulares, como ustedes están viendo. El fondo va a estar pálido porque no hay una buena irrigación sanguínea. Va a haber secreción, que es el exudado, y cómo puede presentar pus. Cuando ya presenta pus, eso quiere decir que hay una sobreinfección. Ya está infectada. Puede ocasionar una celulitis o una linfangitis. ¿Qué significa eso? Que ya infecta la vía linfática. Aquí el pie o el volumen de nuestra pierna va a aumentar y va a cambiar de coloración. Así que tengan en cuenta estas características. Aquí vamos a ver que también va a haber signos de isquemia crítica, como ya les mencioné. Va a haber necrosis o las úlceras ya van a estar más necrosadas. Es importante hacer una palpación tanto de los puntos de los pulsos femoral, el cual se ubica más o menos en la ingle, como ustedes pueden ver en el recuadro, los que están en cuadrito rojo. A nivel popliteo, detrás de la rodilla, a nivel de la tibia posterior, que está en la flexura del pie, y a nivel pedio para ver si hay buena irrigación. Si es que hay ausencia de esto, hay que tomar en cuenta porque ya no hay una buena irrigación sanguínea. Siguiente. También es importante auscultar. Siguiente. Aquí vamos a tratar de buscar soplos a nivel del ingle y a nivel de la fosa ilíaca. Aquí ustedes ven una imagen, la cual, si es que hay esta estenosis, o sea, hay una disminución del calibre en nuestra arteria, el flujo sanguíneo va a ocasionar que haya una turbulencia. Esa turbulencia se va a auscultar como soplos, y eso significa estenosis arterial. Eso mayormente lo realiza o lo ausculta el médico que está examinando a estos pacientes. Siguiente, por favor. Es importante hacer estudios analíticos. Por ejemplo, un hemograma completo. ¿Para qué me va a servir? Para ver si es que estamos hablando de un paciente en sepsis. También vamos a ver si es que hay un shock séptico. Ya vamos a ver que va a haber alteración de la coagulación. Si es un paciente diabético, tenemos que valorar cómo está su glucosa. Si es que esto ya está comprometiendo la función renal, tenemos que pedir urea y creatinina. También el ácido úrico, porque esto va a representar si es que hay afectación muscular. Es importante pedir un perfil lipídico. ¿Por qué? Porque así vamos a ver el colesterol, el triglicérido, el colesterol HDL, el LDL, bueno y malo, también se los conoce así, ¿ya? Porque no solamente nos podemos fijar solamente en colesterol total y triglicéridos. Tenemos que estudiar esos 4 puntos en el perfil lipídico. Después, es importante, ante una sospecha que afecta corazón y la parte respiratoria, pedir una radiografía de tórax, ¿ya? Y un electrocardiograma, lo cual también nos va a evidenciar si es que tenemos arritmias o cualquier otra patología. Siguiente, por favor. Es importante saber qué es el índice tobillo-brazo, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos va a permitir evaluar la localización y la intensidad del problema que tenemos en nuestra arteria.
Mayormente lo vamos a hacer a personas que son asintomáticas. Este es un método hemodinámico no invasivo, en el cual, como ustedes pueden ver, se va a poner ya un tensiómetro y se va a utilizar un Doppler arterial, lo cual nos va a decir si es que hay o no buena irrigación arterial. En pacientes que presentan ya síntomas, eso quiere decir que el índice tobillo-brazo es menor de 0.9. Esto quiere decir que a comparación de una arteriografía, este estudio es altamente sensible y específico. Siguiente, por favor. Esto hay que tener en consideración, ¿ya? Porque ya vamos a ver que menor de 0.9 del índice brazo-tobillo, ya vamos a ver que ya nos indica un problema arterioesclerosis, ¿ya? Conforme esto va disminuyendo, esto va a significar, por ejemplo, menos de 0.3 que el paciente presenta dolor en reposo y gangrena. Esto es una enfermedad crítica. Siguiente. Aquí vamos a ver, de acuerdo a lo que hemos hablado sobre la claudicación intermitente, hay diagnósticos diferenciales. Hay enfermedades que afectan las articulaciones, como por ejemplo una artrosis de cadera o de rodilla, alguna compresión medular, porque también se desgasta nuestra columna, problemas a nivel periférico, como lumbociatalgias, problemas de neuropatía diabético y también polimialgias, como podemos encontrar en cualquier otro paciente. Que hay que siempre hacer un diagnóstico diferencial porque no podemos solamente centrarnos en esa patología. Tenemos que abrirnos campo hasta descartar lo contrario. Siguiente, por favor. Al igual sucede con las isquemias críticas. Ahí podemos encontrar que la neuropatía diabética, tenemos que descartar eso, la compresión en la raíz nerviosa, hay neuropatías no diabéticas, los calambres nocturnos, que es muy frecuente en adultos mayores, que son parte de una neuropatía. También vamos a encontrar en enfermedades inflamatorias como la gota, la artritis reumatoide, entre otros. Es importante siempre descartar esas patologías en estos tipos de enfermedades. Siguiente. Aquí vamos a ver cuando ya el paciente presenta úlceras en extremidades inferiores. Pueden ser diferentes causantes, como ya les mencioné, la arterial. Puede también ser venosa cuando ustedes tienen insuficiencia venosa o las varices. Puede ser por un infarto cutáneo o algún problema neuropático. Cada uno de ellos va a tener una causa, una localización, característica del dolor y el aspecto de la úlcera. Lo que más nos importa a nosotros es la úlcera arterial, mayormente localizados en pie y dedos del pie. El dolor es intenso y las características de la úlcera es de bordes irregulares y de base pálida. Hay que tener bien claro eso. Aquí vamos a ver cuando ya las úlceras son por causas neuropáticas o neuroisquémicas. Cada una de ellas, como ustedes pueden ver, tiene diferentes características, ya tanto en el dolor como en la característica de la úlcera. Siguiente. Para el tratamiento tenemos que tener los objetivos bien claros, que son 3. Primero, reducir la morbimortalidad cardiovascular. ¿Qué significa eso? Disminuir el riesgo de enfermar o de morir de problemas cardiovasculares, para lo cual tenemos que controlar todos los factores de riesgos cardiovasculares que vamos a ir mencionando posteriormente. Después, mejorar los síntomas. Aquí es importante calmar el dolor y tratar de que haya buena irrigación sanguínea. Después, evitar las complicaciones locales, como por ejemplo las úlceras, la necrosis y la amputación.
Mientras podamos evitar esto, ya es mejor para la funcionalidad y la calidad de vida de nuestros pacientes adultos mayores. Siguiente. Acá hay un pequeño flujograma, lo cual, como ya les dije, es importante hacer una adecuada anamnesis, preguntar al paciente, realizar una valoración geriátrica integral, lo cual también va a estar acompañado de un examen físico. Si es que esto sale que es una enfermedad arterial periférica, tratar de ver si es que es algo agudo y crónico. Si es algo agudo, llevarlo de emergencia al hospital. Si es algo crónico, pero ya está en fase crítica, también llevarlo de emergencia al hospital. Pero si es que es un paciente que tiene esta patología crónica y presenta síntomas de moderada, como ya hemos mencionado, ya vamos a tener que hacer estudios complementarios. Y lo más importante también es el eco Doppler arterial en este tipo de pacientes, porque también nos va a ayudar bastante para ver cuánto de insuficiencia arterial tenemos en estos pacientes. Si es que el tratamiento tiene una mala evolución, tenemos que ser evaluado o manejado por cirugía vascular. Pero si es que hay una buena evolución, de acuerdo al tratamiento que estamos dando, ya podemos hacer controles ambulatorios. Siguiente. Dentro de las medidas generales es importante evitar fumar, controlar nuestra presión que sea menor de 140/90, que nuestra hemoglobina glicosilada sea menor de 7. Esto quiere decir que nuestra diabetes en adultos, en pacientes diabéticos, está controlada. Tener un colesterol LDL, que es el colesterol malo, menos de 100. Si tenemos muy elevado, esto aumenta el riesgo cardiovascular. Es importante, si es que puedes hacer ejercicios, realizarlos. La recomendación es realizar 30 minutos de ejercicio todos los días de la semana. Esto va a mejorar la sintomatología, te va a calmar el dolor y las molestias y va a aumentar la capacidad funcional. Por lo tanto, vas a poder hacer tus actividades por sí solos. Después, es importante, pacientes diabéticos tienen que cuidar sus pies. ¿Por qué? Porque ya el adulto mayor con problema de diabetes pierde la sensibilidad. Por lo tanto, se pueden hacer heridas. Esas heridas se pueden infectar y ustedes ni cuenta se van a dar hasta que no lo vean y no vean su pie que ya está casi podrido. Así que tengan cuidado, por favor, porque esto puede llevar a una amputación, algo que todos queremos evitar. Siguiente, por favor. Como ya les dije, acá en esta guía, la última guía que ha sido publicada en la Revista Española de Cardiología en 2018, nos dice lo siguiente: lo más importante es que todos los pacientes con enfermedad arterial periférica tengan el tratamiento de estatinas, mayormente la atorvastatina. Después, todo paciente con hipertensión y que sufra de enfermedad arterial periférica tiene que tener una presión menor de 140/90. Después, viene la recomendación del abandono del tabaco, o sea, evitar fumar. Si es que nuestro paciente con enfermedad arterial periférica sufre de hipertensión arterial, como tratamientos de elección de primera línea, tiene que usar el IECA, que mayormente es el enalapril, ¿ya? O si no, los ARA2, que mayormente lo conocemos, medicamentos como losartán, irbesartán, telmisartán, valsartán, candesartán, que son medicamentos dentro de los ARA2. Siguiente, por favor. En pacientes con claudicación intermitente, aquí dice lo siguiente, ¿ya? Que se tiene que dar como tratamiento antiagregantes, como por ejemplo la aspirina o el clopidogrel. Podemos dar tratamientos vasodilatadores o también conocidos como hemorroidológicos, que mayormente utilizamos es el cilostazol, y las estatinas como la atorvastatina, que es la más conocida. Cabe resaltar
que no existe evidencia suficiente para recomendar a todos los pacientes. Cada paciente es único y por lo tanto tiene que ser un esquema para cada uno de ellos. ¿Esto qué va a hacer? Va a proporcionar una reducción importante de los síntomas que tienen estos pacientes con esta patología. Siguiente, por favor. En una isquemia crítica, el tratamiento es controlar el dolor. Analgésicos, ya, los que ustedes puedan utilizar, pero si ya no se calma con los AINES, podemos utilizar opiáceos, ¿ya? Después, es importante manejar esas úlceras y esa gangrena. Primero, a nivel tópico. Se puede utilizar agentes desbridantes, factores de crecimiento, antibióticos si es que el paciente lo necesita. Y a nivel quirúrgico, netamente ya es el manejo de cirugía vascular. Siguiente. En isquemia aguda, como tratamiento importante es el reposo, ¿ya? Con el miembro elevado, ¿ya? Y tiene que estar con suero y analgésicos. O sea, se va. Tratamiento médico, anticoagulado, ¿ya? Con heparina de bajo peso molecular. Tiene que ser a dosis terapéutica y esto se utiliza a nivel subcutáneo. Tratamiento quirúrgico por el especialista, tiene que ser manejado esto. Y el tratamiento etiológico, o sea, el causante de esto, si es que el paciente tiene una fibrilación auricular, una falla cardíaca o un infarto agudo de miocardio, tiene que ser manejado por cardiología. Siguiente. Eso es todo. Espero que haya sido de importancia todo lo que hemos tocado hoy en día. Bien, doctor. Excelente ponencia. ¿Tuviéramos alguna pregunta? ¿Tuviéramos alguna pregunta por ahí de los participantes? Doctor, ¿qué relación hay, si es que existe alguna relación, la hipertensión arterial con la insuficiencia vascular periférica? Tiene mucha relación, ¿ya? Porque aquí vamos a ver que el paciente, ¿ya? Hipertenso, si es que no es controlado adecuadamente, puede ocasionar un problema cardíaco. Y más que todo son las arritmias o las fibrilaciones auriculares, ¿ya? Por lo tanto, es importante pedir al paciente adulto mayor que siga el tratamiento y haga sus controles por cardiología, porque esto ya puede hacer que se produzcan pequeños trombos, ¿ya? Y esto ocasione oclusión arterial. Por eso es importante los controles. Bien. ¿No tenemos preguntas, Julio? No. Y en relación a la diabetes mellitus, que es, bueno, la insuficiencia renal también es otra de las enfermedades muy frecuentes en el adulto mayor, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial. Estas enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, ¿qué relación existe en todo caso con la terapia, con el cuidado final de esto, quizás cuando ya haya una úlcera en caso de los pacientes? ¿Cómo se ha visto en nuestro hospital estos casos? ¿Qué tan frecuente es, doctor, estos casos de insuficiencia? Es muy frecuente ya la insuficiencia arterial periférica o vascular en estos tipos de pacientes. ¿Por qué? Porque estos pacientes diabéticos mal controlados, ¿ya? Lo que tienden a hacer es que se eleve en forma brusca lo que es el colesterol y el triglicérido. Y eso se va a ir acumulando en nuestras arterias, ocasionando placas ateromatosas, ocasionando disminución de la irrigación al nivel de las extremidades. Y como también se sabe que los pacientes diabéticos, aparte de problemas arteriales, tienen problemas neurológicos y tienen problemas de la cicatrización. Por lo tanto, estos pacientes hay que controlarlos. Eso es lo que les recomiendo, controlar su diabetes, su glucosa, seguir su tratamiento tal como el médico tratante lo está
indicando, ¿ya? Y hacer sus controles en forma mensual o anual, dependiendo del médico, las sugerencias médicas. Eso sería. Y más que todo, utilizar calzados. Paciente diabético, ya no tiene que andar con los pies descalzos o patacalata, porque acá lo que hacen es tienen disminución de la sensibilidad, por lo tanto se pueden cortar y pueden hacer complicaciones de esas heridas y pueden llevar hasta la amputación, algo que nadie quiere. Bien. Si no hay alguna otra pregunta, le agradecemos, doctor. ¿No hay, Julio? ¿Alguien que haya levantado la mano de repente con alguna reacción? Bien, interesante la exposición. Doctor, un mensaje final para la prevención, en todo caso, de la insuficiencia vascular. Lo más importante ya es seguir todas las recomendaciones generales, ya como evitar el tabaquismo. Después, si es que eres un paciente diabético, controlar tu diabetes. Si es un paciente hipertenso, controlar y acudir al médico, al cardiólogo, para que te maneje la hipertensión. Y manejar lo que es el colesterol y el triglicérido, porque es importante tener dentro de los valores normales, porque si no lo tenemos ahí, dentro de valores normales hay complicaciones. Aparte de lo que ya hemos hablado hoy día de la insuficiencia arterial periférica, puede haber insuficiencia renal, puede ocasionar un infarto del corazón, puede ocasionar infartos cerebrales, como otras patologías que pueden incapacitar al adulto mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente adulto mayor va a necesitar que los familiares, el amigo, el vecino esté al tanto del paciente. Ya no va a poder hacer las actividades que hacía por sí solo. Bien, doctor. Gracias nuevamente, doctor. Felicitarle por la exposición muy puntual, acertada en todo caso. Hay muchas felicitaciones para su ponencia. Muchas gracias. Realmente muy agradecido por estar siempre brindando sus conocimientos y también a cada uno de ustedes por participar. Así que tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, doctor, nuevamente. Gracias por la invitación. Se me cuidan. Chao, chao.